El objetivo de esta clase es clasificar las ciencias sociales y reconocer los hechos o fenómenos que estudia cada ciencia social. Para empezar, eh, retrocedemos a ver el término de ciencias sociales. Solo vamos a ver esta palabra, ciencias sociales. Es una expresión que se refiere a algo en plural. Por lo tanto, tiene que hablar de un grupo de ciencias que lleva ese objeto de estudio sobre el ser humano y sus relaciones en la sociedad. Para ello, el tema de la clasificación de las ciencias sociales se refiere a que las ciencias sociales se clasifican en varias ciencias. Cada ciencia estudia la sociedad y las personas que conviven en ella desde distintos puntos de vista. Empecemos con la primera ciencia, que es la historia. La historia es una ciencia social que se encarga del estudio de los eventos del pasado de la humanidad. Mediante las fuentes, la historia intenta reconstruir los eventos del pasado para entender de mejor forma a los seres humanos. Esta ciencia nos ayuda a entender el presente. La historia nos ayuda cuando queremos averiguar cómo y cuándo se fundó un pueblo. En un ejemplo como nuestro municipio. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de un pueblo? Este es lo que busca la historia, ver desde el pasado. Pero la pregunta es, ¿para qué estudiar el pasado? Es para poder comprender el presente. ¿Y por qué camino vamos? Es decir, para comprender por qué en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro país y en el mundo, las cosas son como las conocemos hoy en día, y así de esa forma ver hacia el futuro, saber hacia dónde vamos, qué nos espera y cómo podemos mejorar nuestro destino, es el objeto de estudio de la historia. Pasamos con la economía. La economía es la ciencia social que estudia los distintos apartados relacionados con los agentes económicos, como pueden ser la ley de la oferta y la demanda, el intercambio de bienes y servicios o la evolución económica de una región durante un tiempo determinado. Estudia cómo nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, alimentarnos, vestirnos, recrearnos, aprender nuevos conocimientos, trabajar, etc. Acudimos a la economía cuando estudiamos la producción de un pueblo, qué productos compran y venden, y también cómo ha producido el ser humano lo que necesita para vivir. Este es el objeto de estudio de la economía. Pasamos con la antropología. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de forma completa, tanto sus variables físicas como las culturales. Es una ciencia extraña, ya mezcla los estudios de las sociales y las naturales para realizar un exhaustivo análisis de los seres humanos. Estudia todo lo relacionado con el ser humano, su origen y desarrollo, tanto su aspecto físico, forma del cuerpo, color de piel, talla, peso, etc., como el aspecto social, relaciones sociales, costumbres, cultura, etc. Esto es lo que estudia la antropología. También trata de interpretar cómo se pensaba y se vivía antes. Es el objeto de estudio de la antropología. Pasamos con la sociología.
La sociología es la ciencia que se encarga de estudiar las estructuras y el funcionamiento de las distintas sociedades o poblaciones, entendiendo la relación existente entre el comportamiento de los seres humanos y el contexto histórico-cultural que le rodea. Nos valemos de la sociología cuando investigamos cómo está formado o formada nuestra comunidad, qué problemas sociales tiene y cómo influye en nuestra vida. Este es el objeto de estudio de la sociología. Por lo tanto, la sociología es la ciencia que estudia el desarrollo, la organización y las relaciones entre los diferentes grupos de una sociedad. Pasamos con la arqueología. La arqueología estudia las sociedades a través de los restos materiales que van dejando. El estudio de esos restos, por ejemplo, las ruinas de edificios, herramientas como vasijas y cuchillos, etc., puede explicar cómo vivían las personas en una época determinada mediante los restos materiales que han dejado. Este es el objeto de estudio de la arqueología. Seguidamente pasamos con la otra ciencia, que es la psicología. La psicología es la ciencia social encargada de estudiar el comportamiento mental de los seres humanos en determinadas situaciones. El fin de esta ciencia es entender mediante la experiencia el comportamiento humano, lograda con el explicar por qué realizamos las acciones que hacemos y cuál puede ser nuestro comportamiento en eventos futuros semejantes. Este es el objeto de estudio de la psicología. Seguidamente pasamos con la siguiente ciencia, que es la política. La política, las ciencias políticas es unas ciencias sociales que estudian las ideas políticas, tanto de forma teórica como de forma práctica, buscando analizar las políticas actuales y posibles nuevas formas de gobierno. Se ocupa del estudio de la administración del poder público. Hablemos de los partidos políticos, el Estado de una nación, los gobiernos, las decisiones administrativas que afectan a toda una nación y las relaciones internacionales. Este es lo que estudia la política. La política estudia cómo se ha gobernado y quiénes han gobernado. Pasamos con la geografía. La geografía se suele dividir en dos partes, una geografía física y una geografía humana. Estudia la forma de la superficie terrestre, es la geografía física, y su relación con los seres humanos, la geografía humana. Hablemos del clima, el relieve terrestre, los recursos naturales y cómo los seres humanos transforman el entorno físico. Esto es lo que estudia la geografía. Nos auxiliamos de la geografía cuando ubicamos ríos, lagos, montañas, países, puertos, aeropuertos en un mapa. Esto es lo que buscamos de una geografía. Aquí en la imagen tenemos un mapa donde podemos de repente ubicar estos factores que anteriormente ya mencionamos. Por lo tanto, la geografía es la ciencia que estudia la distribución
y ubicación de los elementos de la superficie de la terrestre. Muy bien, esto es el objeto de estudio de la geografía. Pasamos con la demografía. Estudia el volumen, crecimiento y características de un grupo de población humana en un periodo de tiempo determinado y analiza las distintas variables como son la natalidad, la mortalidad y la emigración e inmigración. Este es lo que estudia la demografía. Por ejemplo, cuando hacemos la pregunta, ¿cuántos habitantes había? Gracias a la demografía podemos determinar el número de habitantes. La demografía, o nos valemos de la demografía cuando estudiamos el número de habitantes de un pueblo, qué sexo tienen, dónde viven o cuántos emigran. Esto es lo que determinamos con el estudio de la demografía. La demografía estudia la población de un país. Muy bien, con estos conceptos interpretamos las ciencias sociales. Como ejercicio correspondiente a esta clase tenemos elaborar un esquema con el nombre de las ciencias sociales que hemos visto. Es un pequeño esquema que vamos a elaborar en nuestro cuaderno. Tenemos un ejemplo. Aquí en este ejemplo podemos realizar un esquema. Podemos ver aquí que el título principal lo podemos ubicar en el centro, que es ciencias sociales, y a su alrededor podemos ubicar cada ciencia que hemos visto en esta clase. Espero la comprensión de cada uno y la dedicación para hacer el ejercicio correspondiente, ya que este es solo un ejemplo. Cada uno puede buscar otro organizador gráfico para presentar su esquema. Que pasen un buen día.